Estamos, ¿está bien? Perfecto. La profesora Luisana pues se incorporará un poco más, ella me dijo que se incorporará un poquito más tarde. Ok. Bueno, muy buenas tardes para todas y para todos. Reciban un caluroso saludo en nombre de la ministra de Educación Universitaria y rectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Sandra Oblitas, de la doctora Magali Gutiérrez Viña, ministra de Salud, y del doctor Carlos Alvarado, rector de la Universidad de Ciencias de la Salud, Hugo Chávez Frías. Queremos destacar que esta actividad llega a nosotros gracias a una política de formación de cuarto nivel impulsada por el gobierno bolivariano, y en el mismo trabajan de manera articulada la Dirección de Investigación y Educación del Ministerio de Poder Popular para la Salud, la Dirección del Programa Nacional de Formación Avanzada de la Universidad de Ciencias de la Salud y la Dirección de Educación e Investigación del Ministerio de Poder Popular para la Salud. El Centro de Estudio para la Salud Colectiva y el Derecho a la Vida, CESA CODEVI, de la Universidad Bolivariana de Venezuela. En esta tercera y última clase abierta de la unidad curricular Cartografía Social en Salud Colectiva, tendremos la grata compañía del profesor José Luis Fernández, quien compartirá con nosotros en una disertación sobre experiencia venezolana con cartografía social participativa. José Luis es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, es investigador y profesor universitario en sociología y estadística, tanto en la UCAP como en la Universidad Central de Venezuela. Es investigador y consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el área de seguridad ciudadana. Fue investigador y asesor metodológico en la Comisión Presidencial para el Control de Armas y Desarme. Ha sido consultor para diversos organismos como la UNICEF, el Observatorio Caroní de Población y Desarrollo Social con enfoque de derechos y género, Fondo de Población de Naciones Unidas y el Observatorio Metropolitano de Equidad en Calidad de Vida y Salud de la Secretaría de Salud de la Alcaldía Mayor de Caracas. Fue coordinador del proyecto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y el Instituto Nacional de Estadística para la conformación del Sistema Estadístico Estatal y Municipal de Venezuela. Como se aprecia, José Luis tiene una extensa experiencia en el ámbito de la investigación. José Luis es un amigo de este Programa Nacional de Formación Avanzada y un extraordinario venezolano que impulsa desde su espacio el movimiento antihegemónico de la salud colectiva. Es un gran maestro, siempre presto a apoyar amorosamente cuando se le solicita. Les recuerdo a todas y a todos mantener los micrófonos apagados mientras no se intervenga, solicitar la intervención con la señal de costumbre, cerrar el video para mayor fluidez de la transmisión. Así que sin más preámbulo y realizada la presentación de nuestro amigo José Luis Fernández, en nombre de la doctora Luisana Melo, coordinadora nacional del Programa Nacional de Formación Avanzada, recibe José Luis nuestro agradecimiento por haber aceptado estar con nosotros en este espacio nuevamente. Sé bienvenido, tienes el derecho de palabra. Adelante, José Luis. Bueno, muchísimas gracias por esta cordial invitación que se me hace a compartir alguna de las experiencias que tengo en torno al tema que hoy se debate, como es la cartografía social. Es decir, experiencia en la que he sido generosamente acompañado por muchísimas personas. Lo que yo voy a presentar hoy aquí no es una experiencia que yo hubiera podido hacer solo, sino que fue más bien una construcción colectiva donde están involucradas muchísima gente que sería larguísimo nombrarla, ¿no? Pero sepan ustedes eso, porque como toda obra valiosa, siempre son obras de cientos de personas que ponemos nuestro esfuerzo, cada uno su granito de arena para que las cosas terminen saliendo bien. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y espero que las reflexiones que yo pueda hacer aquí puedan ser de alguna utilidad. Me voy a permitir compartir la pantalla para que podamos ver la presentación, ¿no? Eh, a ver. Ahí ustedes están viendo la pantalla.
se está viendo en este momento la pantalla? Sí, José Luis, se ve experiencia venezolana con la cartografía social. Perfecto. Entonces, arrancamos. Fíjense ustedes, lo que yo le voy a conversar un poco aquí hoy son experiencias que cronológicamente vienen de tres partes diferentes, ¿no? Siempre acaba de ser un momentico. Ok, ahora sí avanzó, quedó un poco lento. La, las experiencias, la primera experiencia viene de la alcaldía de Caracas, cuando fue alcalde el profesor Aristóbulo Estúriz y era directora de salud la doctora María Urbaneja. La segunda de las experiencias que le voy a compartir es una experiencia directamente del ministerio, en aquel momento era Ministerio de Salud y Desarrollo Social, cuando estaba la doctora María Urbaneja al frente del ministerio. Y la tercera experiencia que les voy a compartir es la del Observatorio Metropolitano y la Escuela de Líderes y el diplomado bajo el enfoque de la Estrategia de Promoción de Calidad de Vida y Salud que promocionó la Secretaría de Salud de la Alcaldía Metropolitana de Caracas, cuando estuvo bajo la dirección de la doctora Luisana Melo. Entonces son tres momentos distintos, pero entre los tres momentos hay un hilo de continuidad. Hay un hilo de continuidad. Lo primero que habría que comenzar diciendo, bueno, ¿cuál es la utilidad del uso de la cartografía en el sector de salud, ¿no? Los sistemas de información geográfica hoy día son unas herramientas poderosísimas, más con el desarrollo de la moderna tecnología informática, que permite ubicar casi que en tiempo real muchísimos fenómenos, ¿no? Entonces, el área de la salud no debe estar ajena a estos procesos automatizados de cartografía. Además que la cartografía nos permite una utilidad que es lograr visualizar sobre un mismo territorio fenómenos provenientes de ámbitos diferentes y así poder contemplar la integralidad de los procesos sobre una comunidad determinada, ¿no? Porque un poco cuando uno se piensa la experiencia desde la institución, el Estado venezolano institucionalmente está sectorizado en diferentes áreas. Pues tenemos un Ministerio de Salud, un Ministerio de Educación, un Ministerio de Vivienda, y, y, y al final hay una sectorialización de la acción. Pero el habitante de nuestras comunidades, en su vida cotidiana, en el discurrir de su vida, todas las situaciones se le presentan de forma integrada. Es decir, los problemas de salud tienen mucho que ver con los problemas de educación, los problemas de salud tienen mucho que ver con los problemas de vivienda, es decir, hay una integralidad de la acción, ¿no? Entonces, el poder mostrar esa integralidad del fenómeno sobre un territorio es una cosa muy importante, ¿no? Y en eso los sistemas geográficos, los sistemas de información geográficos son de mucha utilidad porque nos permiten rescatar esa visión integral de los fenómenos, ¿no? Y empezar a establecer relaciones entre los distintos factores que intervienen, ¿no? Cuando hablamos de cartografía social, y más aún de cartografía social participativa, yo creo que hay tres conceptos que tenemos que tener sumamente claros antes de empezar la operatividad de la cosa, ¿no? Que son los conceptos tanto de salud como el concepto de necesidad, como el concepto de comunidad. Nosotros pensamos que son conceptos que son evidentes y cuando uno teoriza un poquito, cuando uno se mete en profundidad en esos conceptos, resulta que no son tan evidentes, ¿no? Lo que la gente entiende por salud, lo que la gente entiende por necesidad, e incluso lo que la gente entiende por comunidad, no necesariamente es tan claro, ¿no? Normalmente eh, la gente piensa la salud como un proceso de no estar enfermo. Es decir, contemplamos la salud como la no enfermedad. Es decir, se termina viendo, entonces, cuando se piensa en el Ministerio de Salud, se piensa entonces en un ministerio que tiene que atender enfermedades. Y entonces, esa visión de la salud estrictamente restringida al concepto de enfermedad ha sido puesta en cuestión, ustedes lo saben mucho mejor que yo, durante muchísimo tiempo, ¿no?
Y entonces la acción del Estado en salud debe ser una acción promotora de salud. O sea, por ahí debe arrancar la acción, ¿no? ¿Por qué? Porque el concepto de salud tiene demasiadas aristas. Ahí vemos, por ejemplo, una imagen tomada de un texto de Gavin Turrell sobre los determinantes sociales de la situación de salud, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos en inglés, tal vez lo ponemos un poquito en español. Y fíjense lo complejo que es la salud, ¿no? La salud interviene desde factores a nivel micro hasta factores a nivel macro, pues. Desde la constitución misma de nuestro cuerpo, de nuestro sistema endocrino o de nuestro sistema inmunológico, la gente no tiene iguales defensas, todos los procesos de morbilidad y mortalidad, hasta factores de nivel macro, es decir, las fuerzas globales que mueven el planeta, las diferentes políticas que se manifiestan, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en este momento podemos pensar qué impacto tiene en el sistema de salud, en la situación de salud de los habitantes de la Tierra, cosas como el cambio climático, para hablar de un factor bastante macro. Evidentemente, el cambio climático va a ocasionar en el planeta serias situaciones sobre la situación de salud. Entonces, fíjense que cuando hablamos de salud, hablamos de una cosa muy compleja que tiene determinantes por muchos lados, ¿no? Esto que lo estamos viendo aquí de forma teórica, que es simplemente la construcción de un modelo que nos permita visualizar lo complejo de la situación de salud, incluso lo podemos ver empíricamente reflejado a través de cualquier indicador. De repente nosotros tomamos la mortalidad infantil como uno de los indicadores más utilizados en el sistema de salud. Bueno, ahí tienen ustedes una serie de 4 gráficos que muestran las relaciones de diferentes condicionantes y su relación con la mortalidad. El primero ven cómo la mortalidad infantil y el ingreso tienen una relación negativa, es decir, a menor ingreso, mayor mortalidad infantil, y lo que tienen entre paréntesis el coeficiente de correlación. Tienen también como el número de médicos que hay en un país por habitante tiene aún más relación con la mortalidad infantil que el ingreso. Pero incluso el acceso al agua tiene aún más relación con los coeficientes de mortalidad infantil, e inclusive el acceso a la educación de la mujer es un condicionante con particular importancia, ¿no? Entonces ahí vemos cómo en un indicador de salud diferentes elementos, diferentes determinantes están involucrados, ¿no? Entonces esta primera reflexión que se hizo en la alcaldía de Caracas durante la gestión de Aristóbulo llevó a la doctora Urbaneja a decir, bueno, ¿qué cosas pueden hacerse desde la competencia de una alcaldía en salud para mejorar la salud de vida de los habitantes, ¿no? Y entonces empezamos a ver cómo las competencias concretas de las alcaldías tienen mucho que ver. Tienen mucho que ver en cuanto a saneamiento ambiental, tienen mucho que ver en cuanto a condición del agua, tienen mucho que ver en cuanto a educación de hábitos en la población para promocionar la salud. Es decir, no solamente hay que impedir la enfermedad, hay que promocionar la salud. Por eso se llamaba estrategia promocional de la calidad de vida en salud, ¿no? Lo segundo que nosotros tenemos que ver es la importancia que tiene el concepto de comunidad. Es decir, la comunidad nos habla de algo que tenemos en común, de ahí deriva el nombre, ¿no? Entonces, ahí tenemos una cita de Duncan Subramanian, que nos dice que en el fondo una comunidad son gente que comparte un espacio en el cual las oportunidades que tienen para desarrollar su vida son similares, es decir, comparten unas mismas condiciones de vida, ¿no? Al final los servicios, por ejemplo, cuando lo pensamos, son comunes, es decir, usted tiene básicamente la misma calidad de agua que tiene su vecino, usted tiene básicamente el mismo suministro eléctrico que tiene su vecino, básicamente su vecino y usted comparten unas vías de acceso comunes, etcétera, etcétera. Es decir, que la comunidad es un espacio donde las condiciones de vida
de todos son muy similares. Y ese es el primer punto que debemos decir. Para reconocer a una comunidad, lo primero que hay que hacer es reconocer gente que comparte determinadas condiciones de vida. Incluso, para no caer en una especie de determinismo geográfico, también que había que pensar, y ahí está en la lámina, en el segundo nivel, una reflexión que hace Manuel Castel, que no solamente hay comunidades territoriales, sino hay comunidades de intereses, o sea, los grupos humanos. Nosotros podemos hablar de la comunidad de las mujeres, podemos hablar de las comunidades de los jóvenes, podemos hablar de la comunidad de la sexodiversidad. Al final ellos comparten unas condiciones de vida que les son comunes. Entonces, a eso apunta el concepto de comunidad. Y es importantísimo en la visualización de las condiciones, ¿no? Como es evidente al leer la cita, ¿no? Entonces, este es un poco cómo viene el término comunidad en la sociología clásica, ¿no? Son grupos pequeños de características homogéneas en cuanto a condiciones de vida, pero también hay otra particularidad que no solo debe tomarse lo objetivo, como son las condiciones de vida, sino también la subjetividad. La gente desarrolla un sentido de pertenencia hacia su comunidad. Entonces la gente le puede decir, usted no, es que yo soy de Casalta, no, es que yo soy de Altavista. Entonces ahí yo soy de, es decir, ahí hay un sentimiento de pertenencia que no necesariamente es objetivo, sino subjetivo. Y entonces esta tensión entre la forma objetiva de definir las comunidades por criterios comunes de condición de vida y esta forma subjetiva de definir las comunidades por sentimiento de pertenencia ha dado origen no pocas veces a muchas polémicas. Tal vez yo puedo recordar cuando se estaba discutiendo la ley de los consejos comunales, que en el fondo la ley al final pone, no taxativamente, pero sí hace una referencia al tamaño, ¿no? Que no es obligatorio, pero hace referencia a la ley, ¿no? Que son más o menos 200. Y entonces ahí, a mi modo de ver, se comete un error muy grande porque hay comunidades que terminaron fracturadas por esa referencia que pone la ley. O sea, bueno, nos agrupamos de 200 en 200. Entonces, comunidades que tenían un sentido de pertenencia más amplio la, fueron fragmentadas o en dos en tres, pues en los mangos 1, los mangos 2 y los mangos 3, cuando en realidad el sentimiento de pertenencia ahí es común hacia esas tres comunidades, ¿no? Entonces, necesitamos a la hora de hacer cartografía, tener un sentido muy claro de cuál es la unidad de análisis. Cuando hablamos de una comunidad, ¿cómo estamos definiendo esa comunidad? Y entonces tenemos que hacer referencia a lo objetivo, condiciones de vida compartidas comunes. Y tenemos que hacer referencia también a lo subjetivo, a ese sentimiento de pertenencia subjetivo que tiene la gente que vive en esa comunidad. Sobre esto se ha dado mucha vuelta, incluso el Instituto Nacional de Estadística desarrolló una metodología de microáreas municipales. Como ustedes saben, nuestro sistema político administrativo, lo más bajito que llega es a parroquia. Por debajo de parroquia nosotros no tenemos una unidad de análisis similar, ¿no? Tenemos el país, los estados, los municipios y las parroquias. Pero por debajo de parroquia no hay definida ninguna unidad territorial. Entonces viene conformándose lo que se llama una nueva geometría, que es conformada por las comunas, por los consejos comunales y las comunas, tratando de llegar a formas de división territorial que apunten más a ese sentido de pertenencia, a esa noción de comunidad, ¿no? En todo caso, estas son, tal como las muestra la lámina, generalmente son una noción que junta lo objetivo, condiciones de vida comunes, con lo subjetivo, sentimientos de pertenencia, ¿no? Eso es lo que podemos decir que es una comunidad, un grupo de familias, de hogares que comparten un territorio con formas de vida muy similares, dotación de servicios similares, y además comparten un sentido de pertenencia a esa zona, ¿no?
Ok. Sobre esa base, sobre esa definición fue que empezó a trabajarse en el municipio Libertador, tratando de definir las comunidades, ¿no? Tomamos en ese caso como ejemplo, como prueba pilota, nada más y nada menos que la parroquia Sucre de Caracas. Cuando hablamos de la parroquia Sucre de Caracas, estamos refiriéndonos a un territorio que podía tener para aquel momento, y cito de memoria, 370.000 habitantes. O sea que si lo pusiéramos como estado, era el séptimo estado del país y era una parroquia. Entonces, decimos, bueno, es la parroquia más extensa y no solamente es la parroquia más extensa de Caracas, sino que además es la parroquia más heterogénea. En la parroquia Sucre usted tiene situaciones tan diversas como el Boulevard Pérez Bonalde, ahí en Catia, hasta zonas absolutamente rurales como Nueva Tacagua, que es prácticamente un poblado eh, donde se producen verduras, vegetales, frutas, sembradíos. Es decir, tenemos desde una de las partes más urbanas posibles de la ciudad, como un bulevar absolutamente urbano atravesado por el metro de Caracas, intervenido por el metro de Caracas, hasta comunidades absolutamente rurales. Entonces, eso marcaba la heterogeneidad de la parroquia, ¿no? Entonces, con la ayuda de imágenes satelitales y sobre todo con los mapas, fíjense que en aquel momento no teníamos la tecnología digital cuando nosotros hacíamos ese, sino que los mapas eran mapas en papeles provenientes del censo, los mapas censales que se ven ahí absolutamente en papeles, ¿no? Y entonces sobre esa base empezamos a hacer una construcción de una hipótesis eh, en oficina, fue lo primero, ¿no? Entonces empezamos a tratar de reconocer la zona de acuerdo al tipo de vivienda que tenía, y entonces hacíamos agrupaciones. Bueno, aquí tenemos el 23 de enero, y aquí tenemos Altavista, y al lado de Altavista está Ruperto Lugo. Entonces empezamos un poco a hacer una hipótesis de oficina que hicimos, ¿no? Siguiendo un poco las directrices ahí tienen un buen texto que es el de Francesco Nortarrantolo, que da una buena guía metodológica para hacer eso. Es una estimativa rápida de la división del territorio en el distrito sanitario. Ese es un excelente texto para quienes empiezan a delimitar esa situación. Y esa visión que hicimos en oficina, la sometimos luego a la prueba de campo. Entonces, ¿cómo si hicimos esa prueba en ese momento? En ese momento hicimos esa prueba de llevar esa hipótesis de delimitación a un grupo de informantes clave. Empezábamos a buscar personas en cada una de las comunidades que habíamos definido en ese momento como hipótesis en papel, a decirle, mira, es verdad que esto es la de Altavista, y es verdad que Altavista llega hasta aquí, y es verdad que Ruperto Lugo queda aquí, okay, y los frailes, ¿dónde me quedan? Aquí. Entonces, sometimos esa hipótesis de oficina a la conformación de informantes clave, que eran personas con conocimiento, líderes comunitarios con conocimiento de sus zonas, ¿no? Y sobre esa base de esa delimitación y con la ayuda de estos informantes clave, hicimos un instrumento muy sencillo, que es el instrumento que ustedes tienen a la derecha de la lámina, ¿no? Veíamos el acceso a la zona y veíamos la presencia o ausencia de servicios. Esta forma dicotómica de preguntar es una cosa eh, que tiene su utilidad. ¿Por qué? Porque al final, y me voy a meter un poquito con la estadística, al final las encuestas por muestreo aleatorio, rigurosas, normalmente tienen que ser muy grandes porque los márgenes de desviación pueden ser importantes. Hay una regla en la estadística, es que el tamaño de la muestra no depende de la cantidad de gente que haya, depende de lo diversa que puedan ser las respuestas. Es decir, no es el número de habitantes de una zona lo que hace que usted tenga que encuestar más gente. No, es lo diversa que pueden hacer las respuestas. Entonces, cuando usted pregunta de forma dicotómica, usted está reduciendo la desviación. Entonces, tiene que preguntarle a mucho menos personas para saber las cosas. Si yo le pregunto a un habitante de Ruperto Lugo, ¿en esta zona hay alumbrado, sí o no? La posibilidad, la desviación de esa respuesta es muy pequeña, porque si él tiene alumbrado, el vecino va a tener alumbrado y el otro vecino va a tener alumbrado. Es decir, la desviación de la respuesta va a ser muy poca. Por tanto, yo tengo que encuestar a muy poquita gente. Entonces, hicimos una encuesta,
un instrumento basado en presencia o ausencia de servicios y características. Y preguntábamos también los 3 problemas más importantes de la zona. Una vez teniendo validada esa información elemental que levantamos de cada zona, terminamos de configurar todo la parroquia Sucre en este mapa de microzonas. Esto que ustedes ven aquí, donde le estoy pasando el cursor, no sé si se aprecia, es la carretera Vieja de La Guaira. Esto que está aquí en el centro, donde tengo el cursor dando la vuelta, es la Plaza Sucre, está aquí. Esta es la Plaza Pérez Bonal, este es el Boulevard. Y bueno, este era el resto de las configuraciones que teníamos en las comunidades. En total, habían 400 comunidades. Nosotros, después de tener la información, se pudo segmentar en la alcaldía una especie de macrosectores de la parroquia Sucre o de ejes, ¿no? Teníamos el eje de la carretera vieja, el eje del norte de la Sucre, del sur de la Sucre, de los Magallanes, de las brisas, de las lomas, de Niño Jesús, del Niño Horizonte, y sobre la base de la información que habíamos recolectado, generamos unos índices. Un índice de acceso a la zona, un índice de servicios básicos, un índice de servicios asistenciales, y teníamos caracterizado para cada una de las zonas del municipio Sucre la presencia, ausencia o falencia de servicios. Sabíamos en cuáles había agua, en cuáles no había agua, en cuáles tenían cloacas, en cuáles había dispensario, en cuáles no había dispensario, las características físicas de la zona, si había escalinata, si había veredas, si había plazas, en fin, todo lo que ustedes están contemplando en la hoja que tenemos ahí en la pantalla. Ustedes verán, está una por una todas las zonas. Este creo que fue el primer intento, 120 zonas, salieron solo de la parroquia Sucre, para que ustedes se den una idea, Roberto Lugo, Cútira. En fin, este fue el primer intento de delimitación que se hizo de las comunidades. Esto tiene su importancia, porque fíjense, basado en eso, de cada zona definida, y recurriendo a la información secundaria, que es el censo, porque acuérdense que lo montamos sobre la cartografía censal, nosotros luego sacamos una serie de indicadores que para cada zona sabíamos, bueno, su población, cuántos hombres y mujeres tenían, el tipo de vivienda que habitaban, los materiales que estaban hechos en esas viviendas, si había hacinamiento o no hacinamiento, la cantidad de porcentaje de asistencia escolar de los niños, fueran niños o niñas, el porcentaje de analfabetismo, la actividad de las personas según su edad, cuántos trabajaban, cuántos estudiaban, cuántos se dedicaban a oficios del hogar, la cantidad de la fuerza de trabajo, tanto la masculina como la femenina, si el jefe del hogar era hombre y mujeres. Esa ficha que tenemos ahí es de Tacagua Vieja. Pero fichas similares ahí generamos para cada una de las 120 zonas en las que dividimos la parroquia. Entonces ya ahí tenemos una estadística mucho más cercana a lo que es la noción de comunidad en este primer ejercicio que se hizo en Sucre. Fíjense que eso nos permitía tener a la alcaldía, no solo a la dirección de salud, sino a la alcaldía, una planificación de todas aquellas situaciones que afectaban las situaciones de salud. Ahí tenemos la zona donde la presencia de cloacas era un problema, las zonas donde se presentaban con problemas de suministro de agua, aquí las zonas que presentaban una problemática de la basura que era muy fuerte en ese momento en la ciudad. Uno de los principales dolores de cabeza del alcalde Aristóbulo era la basura. A las 2, 3 de la mañana estaba viendo por dónde estaban los camiones de recolección de desechos sólidos. Era un problema grave. El problema de la inseguridad y de delincuencia que ya venía generando. Pero más allá de eso, nosotros, aparte de eso, una vez teniendo las zonas, tomamos los registros administrativos en el distrito sanitario, en este caso el distrito sanitario número 2 de Caracas, y recodificamos o codificamos los certificados de función de acuerdo a la dirección que aparecía en el certificado de función del niño, de la mortalidad infantil. Y entonces ahí logramos tener en esa parroquia una visión de los bolsones de mortalidad infantil. Ustedes ven las zonas más oscuras, en las zonas que había más intensidad de la mortalidad infantil. Entonces, nosotros, fíjense ustedes aquí,
teníamos que en esta zona de la carretera vieja de La Guaira se concentraba el 12,5% de la mortalidad infantil de la parroquia. Y en Casacas se concentraba el 9% de la otra mortalidad. El 15% lo tenemos en los Magallanes, el 9% lo tenemos en Niño Jesús, en fin. Entonces entendíamos que entre esos 5 o 6 bolsones de mortalidad infantil teníamos más del 50% de la mortalidad. Así que si nosotros queríamos reducir la mortalidad infantil, eran esos bolsones de mortalidad infantil que debíamos atacar. Entonces, fíjense ahí tienen una utilidad absolutamente práctica de la relación entre la cartografía y las situaciones o los indicadores de salud, ¿no? Otra cosa que hicimos en esa parroquia, bueno, fue estratificamos por según condiciones de vida. Entonces, fíjense ahí, esos son mientras más claro es, mejores condiciones de vida. Mientras más oscuro, peores condiciones de vida. Diferenciamos 5 estratos, desde el de más alto al más bajo. Entonces, fíjense que ahí sigue un poco lo que es la teoría clásica de construcción de las ciudades, que sobre un núcleo urbanizado estable, en la zona esta blanca, esto es el bulevar de Pérez Bonalde, van produciéndose círculos concéntricos. Fíjense que vienen los moraditos, los rosaditos claros, luego vienen unos rosaditos mucho más oscuros, luego unos morados y al final en toda la periferia unos rojos. Es decir, que las ciudades se construyen en el fondo de acuerdo con que la proximidad con el centro da mejores condiciones de vida, la lejanía con el centro da peores condiciones de vida. Entonces, esto lo podríamos usar de base para visualizar las grandes inequidades que hay en cuanto a las situaciones de salud, ¿no? Creo que este es un buen ejercicio que se hizo, es la tasa de mortalidad infantil de esa parroquia diferenciada por estratos socioeconómicos, ¿no? Entonces podemos ver como en el quintil con el 20% de mejores condiciones económicas en el municipio, la tasa de mortalidad infantil era 3,26, era similar a la tasa de mortalidad infantil que uno puede conseguirse en Suecia o en Noruega. Sin embargo, la tasa de mortalidad infantil en la misma parroquia, ni siquiera en la misma parroquia, en los sectores que estaban más desfavorecidos, era una tasa que era 4 veces mayor. Entonces ahí tenemos una brecha en la situación de salud, una brecha que nos indica las profundas inequidades que en el fondo hay en la situación de salud entre los que más tienen y los que menos tienen, ¿no? Que es una de las cosas que es importantísimo para un sistema de salud vigilar, ¿no? Esa serie de inequidades. Entonces, este fue básicamente el primer ejercicio. Fíjense que es un ejercicio que se basa en la cartografía, incluso manual, en informantes clave, en un instrumento muy sencillo, en utilizar la data que ya había y en procesar esa data y organizarla de acuerdo a un criterio geográfico cartográfico. Y eso nos termina arrojando muchas luces sobre cuáles son las acciones que nosotros debíamos acometer para reducir fenómenos como la tasa de mortalidad infantil o cualquier otra situación. El segundo momento que yo... Es la subdirectora académica. El segundo momento que yo les quiero hablar es de lo que se hizo en el Ministerio de Salud y Desarrollo Social cuando estuvo la doctora María Urbaneja. Ahí se instrumentó lo que se llamó el PES, Plan Estratégico Social. El Plan Estratégico Social estaba enfocado sobre la base de 3 ejes que deben tener las políticas públicas, es decir, la universalidad, la integralidad y la equidad. Esos deben ser los 3 principios que orienten. Y en el fondo, los derechos y las situaciones terminan siendo distintas, y esto es una de las cosas importantes para lo que vamos a ver en lo concreto. La expresión de las necesidades, la expresión de la garantía de los derechos, la expresión de las formas como unas personas acceden a unas cosas y otras personas no acceden a otras cosas, viene condicionada por muchos factores. Viene condicionada, por ejemplo, por la etapa del ciclo de vida que veamos. Es decir, es distinto el niño que el adulto, que el adulto mayor. Y ese conjunto de situaciones también vienen atravesadas por lo que en el PES se llamaba un eje de equidad,
que son diferenciadas por el territorio social en donde usted vive, por la etnia, por el género. Y todo eso se manifiesta en las diferentes dimensiones que tengamos, la salud, la educación, el trabajo, etc. Es decir, no accede igual al trabajo el hombre que la mujer. Ahí, bueno, suficiente evidencia empírica hay para poder afirmar que el mismo trabajo, si lo realiza un hombre, es mejor remunerado que si lo realiza una mujer. Entonces ahí tenemos una iniquidad diferente. Entonces, esa situación ocasiona que la gente, los grupos sociales no perciban la necesidad de la misma manera. Y eso tiene implicaciones hasta prácticas. Una primera implicación es que en una comunidad, si usted reúne una asamblea de hombres y le pregunta a esa comunidad cuál es el problema de la comunidad, va a llegar a respuestas totalmente diferentes si hace la asamblea y la asamblea está conformada por hombres. Y va a ser exactamente la misma comunidad, pero dependiendo de los grupos sociales que estén presentes, las respuestas que usted va a tener son distintas. Es decir, en una comunidad es muy difícil que una asamblea conformada por hombres le diga a usted que uno de los principales problemas de esa comunidad es la falta de guarderías. Eso, una asamblea conformada por los hombres probablemente no lo indique, pero una asamblea conformada por las mujeres probablemente sí. Entonces hay que hacer, cuando uno va a las comunidades a hacer cartografía social, cuando uno va a las comunidades a inquirir sobre las necesidades, uno tiene que hacer un trabajo previo de trabajar con las comunidades qué es lo que realmente significa el concepto de necesidad. Porque incluso el concepto de necesidad muchas veces está invisibilizado, porque en muchos casos nos hemos acostumbrado a aceptar y a ver situaciones que son inadmisibles, a verlas como absolutamente normales. Muchos habitantes de algunas comunidades se acostumbran a que el container de basura que tienen ahí esté constantemente desbordado. Entonces, cuando ustedes preguntan, mire, ¿cuáles son esos problemas de la comunidad? A lo mejor no terminan viendo que ese container no es una situación normal, por el contrario, es una situación anormal. Entonces, el trabajo con la comunidad y el trabajo de construcción de la cartografía social y de la cartografía de necesidades tiene que pasar por un momento que sea reflexionar junto con la comunidad qué cosas son las que estamos considerando como las necesidades de esa comunidad. Ese momento es sumamente importante. Y eso se vio claramente en el tercer espacio que les voy a hablar, que es el Observatorio Metropolitano de Equidad de Vida en Salud. Eso empezó como un observatorio que iba a tratar de visualizar la situación de salud. Ahí están los objetivos del observatorio. Teníamos que recopilar la oferta de servicios, los programas sociales, caracterizar socioeconómicamente el área metropolitana, hacer un sistema de información sociogeográfico para el área metropolitana de Caracas, diseñar diferentes métodos de encuestamiento, etcétera, que permitieran monitorear eso. Y el último objetivo era la implementación de una red de información entre los diferentes organismos que producían información pertinente para el sistema de salud. Entonces, básicamente nos enfocamos en una estrategia de ese observatorio que tenía tres puntos, ¿no? El primer punto era el rastreo de localizaciones, que era la localización cartográfica, localizar en la cartografía las diferentes ofertas que tenemos, pero también en la cartografía las necesidades y las situaciones de riesgo que tenemos. Porque muchas veces terminamos siempre observando todo desde el lado de la oferta. ¿Dónde tenemos el servicio? ¿Dónde no está el servicio? Vamos a localizar en el mapa dónde está el ambulatorio. Vamos a localizar en el mapa dónde está el consultorio popular. Sí, pero también hay que localizar en el mapa dónde están las situaciones de riesgo. Y también hay que localizar en el mapa dónde están las principales necesidades de ese sector de la comunidad y esas carencias que pueden afectar la situación de salud. Entonces luego aplicábamos un registro sociocomunitario tratando de levantar los diferentes niveles de organización popular que había presente en esas comunidades. Luego teníamos previsto un encuestamiento por muestreo y al final, el paso final, que no llegamos hasta allí porque bueno, vino la situación electoral y se complicó todo con
con la venida en esa alcaldía de una nueva administración, de una administración de la oposición en ese momento, que era poner en marcha observatorios locales que permitieran en cada comunidad tener una imagen permanente de lo que era la situación de salud, ¿no? Entonces, una de las cosas más novedosas de la experiencia del municipio Libertador fue desde el Observatorio Metropolitano y desde la Dirección de Salud de la Alcaldía Mayor, vimos el vínculo claro entre lo institucional y las comunidades. Es decir, teníamos que tener un vínculo permanente con las comunidades. Entonces, ¿por qué? Porque ese es el insumo principal que usted tiene de información para poder tener algo en el mapa, para poder tener algo en la cartografía. Entonces se fundó lo que se llamó la Escuela de Líderes Comunitarios. Entonces teníamos una red institucional, que eran las redes que nos daban la estadística normalmente del Estado venezolano, pero junto a eso organizamos una red de informantes comunitarios a partir de una escuela de líderes comunitarios. Y a eso además se le añadió como tercera pata lo que se llamó el diplomado de estrategia de calidad de vida y salud. Y entonces eran como las tres grandes patas de ese sistema. Los líderes en las comunidades, la presencia de líderes comunitarios, la presencia de la institucionalidad del Estado y la experticia de los prestadores de salud pública, es decir, que estaban en los servicios comunitarios. Entonces se trataba de generar una sinergia entre esas tres cosas, ¿no? Entonces, lo primero que empezamos haciendo fue juntando a los líderes comunitarios y juntando a los prestadores de servicios en un reconocimiento de su territorio. Era juntar el diplomado con la escuela de líderes comunitarios y generar un espacio de encuentro para que ellos pudieran reflexionar sobre el territorio donde actuaban, donde estaba la comunidad y donde había una oferta de servicios por parte del sector salud en esas comunidades. Entonces, entre ambos tenían que construir una visión compartida de su territorio, ¿no? Por supuesto, ese componente llevó un componente de formación, como ya les digo, bien importante a las comunidades y a los líderes comunitarios. Y lo que tenemos en pantalla ahorita es ver aparte del programa formativo, fíjense que, bueno, se pasaba desde lo conceptual de qué significa la calidad de vida, qué significan las necesidades sociales, cuáles son los determinantes de la salud. Se les daba un curso, además, de cartografía simplificado para que ellos, por eso que estamos hablando de líderes comunitarios en las comunidades, la misma gente que habita ahí. Se les enseñaba cómo manejar un mapa, cómo interpretarlo, cómo leerlo, cómo orientarse con un mapa. Y luego, entonces se les instruía sobre los diferentes mecanismos de recolección. Una vez que ya tenían esos dos conceptos, acuérdense la primera lámina que mostré, concepto de salud, concepto de comunidad, concepto de necesidad. Una vez que esas tres cosas estaban claras, se trataba de que ellos en la práctica, recorriendo sus calles, pusiesen en común esos tres conceptos y los plasmaran en la cartografía, pues. Entonces, ¿por dónde ellos se tenían que pasear? Bueno, desde la salud, la alimentación, la educación, la seguridad ciudadana, la vivienda, el transporte, es decir, era un rastreo de localizaciones de servicios sociales en su comunidad, manzana por manzana. Los diferentes sectores que cubríamos sobre la base entonces de la cartografía en el fondo lo que representa es un espacio del territorio. En este caso tenemos el segmento censal número 025, ese es en Altavista, en Catia. Y sobre esa cartografía se construye entonces un plano. Ahí tenemos un plano. De los planos normalmente tienen un segmento, que es lo que ustedes ven subrayado en azul. Cada segmento son más o menos 200 viviendas, es decir, cada segmento, cada cuadrito azul son más o menos 1000 personas. No puede dividir todo Venezuela en paqueticos de 1000 personas. Y dentro de cada paquetico de 1000 personas hay manzanas. Las manzanas las vemos en la cartografía en el sector rojo. Entonces, ¿qué hacíamos? Teníamos las manzanas, teníamos los segmentos, y entonces aplicábamos en cada manzana que hacíamos una técnica de recorrido. La gente iba caminando su manzana desde el punto más al norte, caminaba en el sentido
de la aguja del reloj caminando por toda la manzana. Si se conseguía un callejón, entraba en el callejón, recorría el callejón, salía del callejón, pero tenía que terminar en el mismo punto de salida, que es la técnica que se hace de actualización cartográfica cuando se hace un censo de población y vivienda. Es decir, entonces instrumentamos grupos de las mismas comunidades que empezaran a caminar ellos mismos sus comunidades. Los dotamos de la cartografía de su barrio. Una por una todas las manzanas de su comunidad. Y entonces se organizaban en grupos para ir caminando las manzanas y, bueno, y señalaban, aquí está el módulo de acá adentro, aquí está el botadero de basura, aquí tenemos una situación de una maraña de cableado eléctrico. Entonces ellos iban detectando en la cartografía una a una las situaciones, localizando cada una de las cosas de los tipos de servicios o situaciones presentes en su localidad, que tenemos la parroquia San José. Ahí tenemos reflejado, por ejemplo, todos los servicios de salud que hay en la parroquia San José, de todas las diferentes situaciones, y las empezaban a ubicar, ¿no? Para ello, ellos tenían un instrumento que era la ficha de localización. Entonces, era una ficha muy sencilla, donde cada cosa que se consiguieran tenía que tener una ficha de taller. Se conseguían un hospital, entonces marcaban que es un S001 del hospital. Se conseguían la policía, marcaban que era C03 la policía. Entonces, cada cosa que se consiguieran, fíjense que hay cosas que son servicios, hay cosas que son operativos, fíjense, la A05 fue operativo mercal móvil, container de basura desbordado, es decir, tanto son servicios como situaciones de riesgo, ¿no? El comercio, por ejemplo, las farmacias era importante tenerlas en el panorama. Pero también los hierbateros, los brujos, las tiendas esotéricas es importante porque la gente también acude a esos sitios. Es decir, es mostrar el panorama completo de la cartografía. Entonces ellos empezaban a ubicar, para cada punto le llenaban una ficha de localización, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un barrio adentro, aquí está esto que es la ficha de un consultorio popular en el barrio José Félix Rivas, en la calle Las Acacias. La casa se llama Casa Panela, está en funcionamiento, no, le marcaban que está en funcionamiento, está la estructura regular, el sector es sector público, es decir, describían un poco la situación. Y eso lo hacían caminando uno a uno cada una de las manzanas de su comunidad. Por supuesto, tenían unos pasos que se les guiaban, ¿no? Que era reconocer qué zona se trata, orientar el croquis hacia el norte, ubicar cada manzana en el croquis, caminar a partir de ahí siguiendo el sentido del reloj, anotar en la planilla el número de la estructura, en fin, había toda una metodología precisada, ¿no? Entonces ellos iban, como les dije, caminando cada uno por su comunidad, detectando todas las situaciones, sean medioambientales, situaciones de riesgo. Esto me recuerdo es en Vistarmar, en Catia, que es una vivienda que construyeron dentro de un cable de alto voltaje, ¿no? Entonces, eso evidentemente también son situaciones de riesgo, ¿no? Donde hay viviendas de personas en la calle, eh, drenaje de aguas blancas, todos los comercios de venta de comidas informales, en fin, todas las diferentes situaciones, ¿no? Y las características del servicio programa, las cosas inclusive en construcción. En este caso se estaba construyendo la maternidad en el valle en ese momento. Entonces ahí se anotaba que ahí en el próximo. Entonces era una actualización completa de toda su comunidad, donde funcionaban centros de salud privados, por ejemplo, centro de radiología Bolívar. Entonces marcaba todas sus características, ¿no? En fin, pues, todas las diferentes situaciones. Nosotros llegamos a tener esta es la presencia de las comunidades donde se hizo el levantamiento, ¿no? Donde señalan los puntos rojos era la presencia que teníamos, presencia de estudiantes en esa escuela de líderes comunitarios que realizaban entonces ese levantamiento como parte de los módulos educativos y formativos que se le daban en la escuela de liderazgo, ¿no? Entonces, en todas esas partes de Caracas estuvimos, en total fueron 230 comunidades levantadas en ese momento, ¿no? 230 comunidades de toda Caracas, ¿no? Y esas comunidades entonces, después que estaban realizados el levantamiento, se reunían, conversaban, discutían las diferentes situaciones y terminaban cada una produciendo un material como este
es de la comunidad de Corral de Piedra en la parroquia Macarao. Entonces, bueno, la gente echaba el cuento de su comunidad. En ese caso, eso fue durante el gobierno, a las caídas del gobierno de Pérez Jiménez, que surge esa comunidad del Corral de Piedra. Ese levantamiento lo realizó la comunidad misma, ¿no? Fíjense que pone el levantamiento realizado por la vocería del Consejo Comunal con el apoyo de la Escuela de Líderes Comunitarios, el Observatorio de Calidad de Vida y Salud. Ya tenían todas sus estadísticas formales, cuántas personas había, cuántas no había, la cartografía donde estaban las situaciones, postes eléctricos, esta alcantarilla expuesta, agua negra, instalaciones de salud, instalaciones de educación, una vivienda en riesgo. Es decir, ahí terminaron construyendo en un croquis computarizado que ellos tenían ya después en su comunidad, y todo la presencia de servicios, los hogares pobres, las discapacidades, que si había presencia de discapacitados y cuántos eran en esa comunidad. Entonces así era, comunidad por comunidad, en 230 comunidades. Y por supuesto tenían también cuáles eran las principales problemáticas que podían afectar la situación de salud en esa comunidad. En este caso era la quebrada Aguachina, esa queda cerca al Cefar, que es una quebrada que generalmente ocasiona muchos problemas, y la presencia del alumbrado eléctrico que rosa, fíjense ustedes en las imágenes, rosa los balcones y las rejas, porque el metal de los balcones, y eso puede provocar situaciones de salud complicadas, ¿no? Entonces, otra de las cosas que se hizo fue la sectorización de toda la red ambulatoria. Ahí tenemos todos los ambulatorios de Caracas, y se sectorizó gracias a ese trabajo que se hizo, comunidad por comunidad, el ámbito de cobertura de cada ambulatorio. Esa sectorización allí permitió que ya tienen a la derecha los ambulatorios, y la cartografía muestra en el radio que tienen las comunidades que atiende cada ambulatorio. Y todo eso se llevó entonces, está absolutamente documentado, está absolutamente documentado. Se hizo una recopilación, donde se mantiene todo lo del proyecto. Este proyecto, están los materiales de capacitación, es decir, las diferentes presentaciones que se le daban, tanto en el diplomado como en la escuela de liderazgo comunitario, están todos los instrumentos, la ficha de localización, Esto me dijo. Tengo fe. modelo de resultados. Ahí vimos hojas de piedra, vista al mar, en fin. La sectorización, fíjense que en la sectorización de la red ambulatoria, y ya voy terminando para no extenderme, pues ya son las 4, casi una hora, no solamente tenemos la sectorización la imagen cartográfica, sino que para cada distrito se procesaron los datos para cada uno de los servicios ambulatorios. Por ejemplo, el ambulatorio que atiende Terraza, entonces se le producían un conjunto, el sistemita que se montó, producía cada uno de los diferentes, ¿no? Hay tantos discapacitados, cómo es la basura, cómo es la disposición de servicios de las viviendas discretas, si tenían teléfono, las características de la vivienda. Es decir, se procesó para cada uno de los ámbitos de cobertura de los diferentes ambulatorios en cuál es la situación de las comunidades que se tenían producidas. Para esto se utilizó información del censo de vivienda, ¿no? Entonces, ahí hemos visto, déjame ver cómo hago esto, de parar de compartir un momentico, que sea. Pues, eso. Entonces, esto es una apretada síntesis, ¿no? Entonces, son 3 experiencias. Las 3 experiencias siguen evidentemente un hilo conductor. Entonces, recuerden siempre, lo importante es partir de un concepto. Necesitamos el concepto de salud, el concepto de necesidad, el concepto de comunidad, claro. La segunda enseñanza es que hace falta una alianza entre los órganos institucionales con las diferentes comunidades. Yo creo que lo que le dio más fuerza al trabajo realizado, este último que presente, es eso, es esa alianza entre la comunidad y el
y el órgano institucional. Y que tiene que asumirse eso como un proceso de promoción, de capacitación, de desarrollo de las capacidades presentes en las comunidades. Recuerden que el último paso previsto, que lamentablemente no llegamos a él, era terminar conformando observatorios locales de salud en cada una de las comunidades, donde esas mismas comunidades fueran capaces de actualizar su información y de estar de una forma u otra integrado al sistema de vigilancia en salud de las instituciones, ¿no? Entonces es muy importante eso, el apalancamiento con las comunidades y la promoción, capacitación y desarrollo de capacidades internas en las comunidades para manejar información cartográfica. El trabajo realizado demostró perfectamente que las comunidades son capaces como los que más de interpretar un mapa, de manejarlo, de orientarse, es decir, un proceso de capacitación que no necesariamente llevó demasiado tiempo, un proceso de capacitación en un tiempo muy razonable. Todas las personas en la comunidad asimilaron su cosa y después estaban felices con su mapa y hacían el mapa. Y entonces, mire, profesor, que ahora hicimos un mapa de tal cosa. Es decir, ahí usted está sembrando una cosa que no solamente va a servir para estos mapas que va a tener en este momento, sino que está sembrando un conocimiento en las comunidades que va a generar cantidad de cosas que usted en el principio no las tenía previstas, ¿no? Entonces, básicamente, esas son un poco mis reflexiones en torno a esos tres procesos de capacitación. No sé si ustedes tienen alguna reflexión que quieran hacer, alguna pregunta, en fin. Bueno, muchísimas gracias, José Luis. Contento de escucharte, de conocer a profundidad esas experiencias que son importantes mantenerlas en el tiempo, desde eso que como llamamos, desde la cartografía social participativa, ¿no? Tú nos empezaste señalando que nos presentaste las tres experiencias que son tres momentos con un hilo de contenido, y luego nos hablaste de la utilidad de la cartografía, pero que lo importante es tener algunos conceptos claros. Nos hablaste de la utilidad del uso de la cartografía también en salud, diciendo que el área de salud no puede estar ajena y que permite visualizar fenómenos de ámbitos diferentes, y eso nos hace ver la integralidad, que es lo que nosotros venimos trabajando dentro de esta maestría, que es la integralidad, que es aquello a lo que apunta la epidemiología crítica, que es lo distinto de la epidemiología tradicional, que es la integralidad que luego le da dirección a un proceso transformador. Los problemas de salud tienen que ver con esa integralidad del fenómeno, y los sistemas de información son también de mucha utilidad, nos dices tú, ¿no? Y también nos habla de que cuando se habla de cartografía social participativa, hay tres conceptos fundamentales, como lo dije al principio, que es la salud, la necesidad y la comunidad, que es importante manejar. ¿Por qué se piensa diferente en estos conceptos? Y nos hablaste de que en el concepto de salud tiene muchas aristas, es verdad, es un concepto polisémico y manifiesta lo complejo de nuestro sistema. Nos hablaste de que el cambio climático, por ejemplo, hablando de ejemplos, determina la salud, y fuiste enfático en referir la promoción de la salud. En cuanto al concepto comunidad, nos hablaste de que eso refiere a algo que tenemos en común. Es decir, compartimos las mismas condiciones de vida. Pero nos hablaste también de, como ejemplo, de la comunidad de mujeres, de jóvenes, de sexodiversidad, y que es importante visualizar la comunidad desde la forma objetiva, porque hay una polémica en torno a estas categorías, a esta categoría de comunidad. Y que necesitamos y debemos tener claro cómo diferenciamos la comunidad cuando hacemos cartografía. La comunidad entonces refiere a un campo de familia que comparten territorio y sentido de pertenencia. Y iniciaste que esta concepción de comunidad la utilizaron en la parroquia Sucre de Caracas, y explicaste esa experiencia. Y con respecto a la expresión de necesidades de los derechos, y viene condicionada por el ciclo de vida,
y que es en PES, o sea, en la planificación, que es el principio de la equidad, viendo los accesos desde la inequidad entre hombre y mujer. Y esto hace que las necesidades sean distintas entre hombre y mujer, y por eso hay que trabajar el concepto de necesidad. Luego nos hablaste desde el observatorio y pasaste a hablar del sistema público metropolitano de salud, su finalidad y sus objetivos, y nos referiste cómo de todo eso derivó un proyecto para el levantamiento de información. Entonces, luego, salud, comunidad, necesidad, es muy importante para los efectos de plasmarlo en cada comunidad. Usaban ustedes un instrumento como ficha de localización de todo aquello que encontraban con una específica metodología. También hicieron la sectorización de la red de ambulatorios y concluyes esta disertación dándonos las tres cosas más importantes en el proceso de cartografía social participativa. Lo importante, los conceptos, tener claro comunidad, salud y necesidad, la alianza de organizaciones populares con las instituciones y el proceso de capacitación y desarrollo de capacidades internas de las comunidades, y con eso concluiste. Entonces yo ahora voy a abrir el derecho de palabra para que los compañeros que vienen trabajando desde el 2 de abril una cartografía, puedan manifestarte y expresarte sus inquietudes.